Lección 14. Núcleo espiritual, núcleo crístico. Adaptación de las vibraciones crísticas al cuerpo físico visible. Pregunta: ¿cómo se constituye un núcleo espiritual? Explicación: se constituye con varias conjunciones espirituales en puntos evolutivos determinados, nucleadas jerárquicamente, a través de la evolución y el progreso obtenidos mediante las tareas efectuadas por el conjunto. Un núcleo espiritual llega luego, en su momento, por ley, al punto de cristificación. Pregunta: ¿cómo está constituido un núcleo crístico? Explicación: un núcleo crístico, o sea, un Cristo, está constituido por seres que se han unificado y que han llegado al punto evolutivo de reintegración, es decir, por seres que ya han readquirido su estado de pura esencia espiritual, habiendo asimilado todas las experiencias involutivo-evolutivas, lo que les ha proporcionado sabiduría y poder en conciencia, amor, que es la expresión de la conciencia de vida en la reintegración. Sabiduría y poder se unifican en conciencia amor, también unificada en el núcleo crístico, y solo permanece en individualidad la propia esencia espiritual, es decir, el propio punto evolutivo que determina el punto vibratorio de cada uno de los seres unificados, constituyendo un Cristo, de acuerdo con cuyo punto cada uno asimila en progreso la respuesta de la ley al trabajo amor del núcleo crístico. En el núcleo crístico, regido como todo por ley, amor, jerarquía, existe en consecuencia escala jerárquica, y también es por escala jerárquica que llegan al Cristo los reclamos del sector bajo su égida, siendo la respuesta del Cristo siempre exactamente la que corresponde al reclamo recibido. Las encarnaciones crísticas en la tierra, por ejemplo, responden con exactitud al reclamo de necesidad determinado por la ley de causa y efecto, dentro de la cual actúa la ley de evolución. Por ello, diferentes chispas crísticas en punto vibratorio, acorde con la acción que corresponde al Cristo en este momento evolutivo de nuestro mundo, encarnaron durante un lapso determinado para canalizar del todo crístico a la tierra las vibraciones crísticas que el mundo reclama. Pregunta: ¿por qué decimos responden utilizando el tiempo presente en lugar del pasado? Explicación: porque el reclamo del mundo y la respuesta del Cristo a ese reclamo se efectúa en el tiempo sin tiempo, en el cual siempre es presente. Pregunta: ¿hay en este momento, encarnado en la tierra, un ser transformador de las vibraciones crísticas para nuestro mundo? Explicación: sí. Ese ser transformador tiene su todo en el plano, o mejor dicho, en el núcleo crístico, y su partícula espiritual en este mundo. El todo espiritual envía por medio de su partícula encarnada las vibraciones crísticas, y la partícula las transforma adaptándolas al contacto del cuerpo físico y al contacto con este mundo. Pregunta: ¿cuál es el proceso mediante el cual las vibraciones crísticas llegan a los hombres de nuestro mundo? Explicación: como acabamos de decir,
El ser transformador tiene su todo en el plano crístico y su partícula espiritual encarnada en el mundo transforma y adapta al contacto del cuerpo físico y al contacto con este mundo las vibraciones crísticas que recibe de su todo. Esas vibraciones, irradiadas por el espíritu transformador encarnado, son captadas por las almas o partículas encarnadas o espíritus encarnados más cercanas a él por su punto evolutivo, quienes, a su vez, las adaptan a su propio punto vibratorio, accesible para otros seres encarnados de menor capacidad de captación. Esto va repitiéndose hasta recorrer en descenso toda la escala de puntos evolutivos en nuestro mundo. Pregunta: ¿el espíritu transformador irradia las vibraciones que recibe también a los planos mental, astral y físico visible? Explicación: sí. Adaptar al mundo las vibraciones significa que son adaptadas también para planos físicos visibles e invisibles. Pregunta: ¿por qué las vibraciones crísticas deben ser adaptadas al cuerpo físico visible? Explicación: porque la irradiación no es solamente de espíritu a espíritu, sino que esa irradiación la reciben todas las partes integrantes del ser. Es irradiación espiritual, pero adaptable para el contacto con el cuerpo físico visible. Se trata de vibraciones para todos los aspectos. Pregunta: ¿esa irradiación es una canalización? Explicación: no, la irradiación es una cosa y la canalización es otra. La canalización necesita la vibración superior que se canaliza, y la irradiación es efectuada desde el ser transformador encarnado. Esas vibraciones irradiadas son captadas por los espíritus encarnados más evolucionados, que a su vez las transforman e irradian. Son captadas por las partículas, pero ya adaptadas a los cuerpos físicos, es decir, adaptadas o transformadas a los tres aspectos en que deben ser recibidas. Cuando una partícula crística debe encarnar, por ejemplo, en la Tierra, es utilizando un símil, como una llamita proyectada desde la llama unificada, llevada por una partícula de una de las chispas crísticas, a quien corresponde ese trabajo de amor crístico, en razón de un determinado juego de vibraciones que no es posible aclarar ahora, porque la mente humana no podría comprenderlo. La chispa crística, cuya partícula encarna, es, en realidad, un elemento esencial del todo crístico que permanece unida a él y trae a la tierra, a través de su partícula encarnante, una llamita de la llama magna. Lo único suyo es su propia esencia espiritual, y todo cuanto trae a la tierra y todo cuanto luego en el transcurso de su acción en el mundo canaliza, pertenece al todo crístico. En el todo crístico, como sabemos, existe escala jerárquica, y en esas tareas, aun siendo tarea del todo crístico, cada chispa crística da de sí de acuerdo con las posibilidades que le otorga su propio punto de progreso evolutivo. El beneficio espiritual emanado de las tareas de acción, amor cumplidas en cada encarnación de chispas crísticas, lo reciben todas las chispas que constituyen el Cristo, cada una de acuerdo con su propio punto de progreso evolutivo. Para mejor comprender, podemos comparar la tarea que lleva a cabo una encarnación crística
en un mundo que va a purificar por irradiación y por acción, con trabajo, con palabras y con amor, con el trabajo de ayuda que realiza un ser evolucionado que encarna en una familia cuyos integrantes están vibrando negativamente. Mediante la repetición de esas encarnaciones crísticas, en determinados momentos, la humanidad ha logrado mantenerse sin autodestruirse. Pregunta: ¿por qué sufren en mundos como el nuestro los seres superiores que encarnan para trabajar en bien de quienes están todavía en el punto de necesidad dolorosa? Explicación: porque la ley utiliza la acción amor de esas encarnaciones para aligerar el karma doloroso de la humanidad, que es absorbido mediante el dolor de esos seres en su condición de integrantes de la humanidad. Cuando un ser superior encarna en un mundo como este, la ley, que es amor, aprovecha al máximo esa encarnación. Pregunta: ¿hasta cuándo persiste la necesidad de dolor? Explicación: mientras en un mundo exista individualismo egoísta y sus derivaciones negativas, hay en él necesidad de dolor. Una vez superado el individualismo, por la purificación del mundo, puede conservarse todavía la individualidad de forma, aunque espiritualmente todo esté ya fraternalmente unido en trabajo de bien. En ese punto, los más avanzados trabajan para impulsar el progreso de los menos adelantados, pero no con dolor. En el universo todo, persiste siempre la necesidad de progresar constantemente, y a los mundos que están en ese punto, los seres van para realizar experiencias de bien que les proporcionan progreso. Solamente en un periodo de la evolución puede haber necesidad de dolor por haberse producido las causas que lo motivan, pero superado ese periodo, los seres continúan trabajando en el progreso evolutivo sin dolor. Pregunta: ¿cómo influye en la evolución y progreso de la humanidad el dolor de los seres superiores que encarnan? Explicación: aminorando la carga de la necesidad kármica dolorosa de la humanidad, es decir, su necesidad de dolor purificador. Como son seres espirituales sin necesidades kármicas, pero seres humanos por su estado de encarnación, su dolor purificador se proyecta en línea en diferentes aspectos de la necesidad kármica de la humanidad, de acuerdo con lo que la ley amor determina, absorbiendo ellos esa necesidad dolorosa. Su dolor purificador, que lógicamente no les corresponde y cuya causa es su amor hacia sus hermanos necesitados de ayuda, tiene una acción incalculablemente más amplia que el dolor de un humano común, y esa acción está en relación directa con el punto de progreso evolutivo del ser que lo experimente como humano. Solo estando encarnados pueden seres superiores realizar esa tarea de absorber karma doloroso de la humanidad, pues es dolor humano que debe ser sufrido por seres humanos, es decir, por seres que están integrando la humanidad. Pregunta: si el dolor del espíritu es no poder progresar, en el caso de seres superiores que vienen solamente por amor, ¿qué es? Explicación: es el dolor de estar en un ambiente espiritual sumamente bajo, muy denso y negativizado, contrastando intensamente con su vibración. Un ser crístico que por tarea debe descender a un punto como este,
Por ejemplo, en el aspecto espiritual, siente intenso dolor. No es dolor de no poder progresar, pues su tarea significa progreso, sino el dolor que le produce el hallarse en este ambiente espiritual y, a la vez, comprobar permanentemente el bajo punto moral y espiritual en el que se encuentra. Cuando vemos seres deformes, desgraciados, muy enfermos, asediados por males físicos y espirituales, ¿no sentimos dolor? Bien, ese dolor llevado a una escala millones de veces superior, porque son seres de gran sensibilidad y amor espiritual, es el que experimentan los seres superiores ante las miserias humanas. Pregunta: ¿los seres crísticos absorben karma doloroso de la humanidad o de los seres? Explicación: no es posible disminuir la deuda contraída individualmente por los seres, pues cada uno debe realizar lo que le corresponde por ley, sino la de la humanidad en conjunto. Individualmente, cada uno es responsable de la deuda que ha contraído con la ley, esa deuda más difícil de saldar cuando el ambiente lo impide o lo obstaculiza. Pero si se eliminan necesidades kármicas del mundo, es decir, del conjunto humano, a los seres les es más fácil individualmente mantener más fuerza y realizar exitosamente el esfuerzo. Cuando la humanidad ha aminorado su necesidad kármica, encarnan en ellas seres con menores necesidades kármicas. El karma de la humanidad es debido a los hechos realizados por conjuntos humanos o por el consenso íntimo de los seres. Por ejemplo, hechos contra una raza, un país, una casta, una religión, etc., realizados por un grupo de la humanidad y que otros grupos aprueban. Hechos de desamor familiar, malos procederes en las relaciones humanas de toda y cualquier índole, procederes que han llegado a negativizar todos los aspectos de la relación humana, pues se ha constituido en algo corriente entre los hombres, recibiendo la tácita aprobación de grandes grupos interesados en ellos. Eso va conformando un karma de la humanidad. Entonces, la humanidad debe llegar a un punto en que aquellos seres despreciados u odiados sean amados por todos y en que las relaciones familiares y las relaciones humanas en todos los aspectos sean purificadas. Pero esa purificación que reclama dolor humano solo puede ser efectuada mediante la encarnación de seres superiores que, como hombres, sufren en su vida intensos dolores como consecuencia de la negativación en que están sumidos los aspectos que ellos deben purificar, proyectando esa purificación en línea, con lo cual se obtiene una intensa purificación kármica para la humanidad. Pregunta: ¿se conserva la individualidad hasta que se llega a la reintegración? Explicación: la individualidad espiritual jamás se pierde. En cierta forma, absolutamente diferente al sentido humano de la palabra, la individualidad se conserva aún en la reintegración. Cuando se ha llegado al punto de elemento o chispa crística, la individualidad es como si fueran chispas crísticas unificadas entre sí en sus propias vibraciones, formando la vibración de todas, una sola vibración de poder, de amor y de sabiduría.
pero sin dejar de ser y progresar cada chispa crística individualmente. Ejemplificaremos con un símil. Si encendemos varios fósforos y los juntamos, se forma una sola llama. Sin embargo, cada fósforo es una llamita cuya intensidad particular desaparece en la unificación, es decir, que cada uno es un elemento constitutivo de esa llama unificada formada por todas y cada una de esas llamitas. Pregunta: ¿hay unificación en los planos divinos? Explicación: los planos divinos son planos de unificación, unificación original o unificación lograda mediante la evolución llegada a la reintegración. La unificación evolutiva comienza con conjunciones formadas paulatinamente a través de milenios entre seres unidos por afinidad y amor, que conjugan sus fuerzas para apoyarse recíprocamente en la acción. Luego, esas conjunciones van reuniéndose y unificándose entre sí, también por amor y afinidad, alrededor de un ser que actúa como punto jerárquico de atracción, conservándose siempre la jerarquía y estableciendo por sí misma una escala jerárquica en el núcleo. En los núcleos unificados, como el Cristo, persiste la escala jerárquica.